del mensaje de hoy, que por título hemos puesto Nuestro guía es sabio y poderoso. Vamos a hablar de un guía que tenemos los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra a dar su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo pudiéramos conocer las cosas espirituales. Nuestro guía es sabio y es poderoso. Muchas personas que viajan de una ciudad a otra o de un país a otro, qué bueno es encontrar a alguien que le puede guiar en su estadía en dicha ciudad o país. Qué bueno es encontrar a alguien no solamente que te pueda guiar o quiera guiarte, sino que conozca cómo hacerlo y que también te dirija en los lugares difíciles y tenga el poder para tratar contigo de que no salgas dañado, dañada en esa experiencia. Dios en la historia bíblica nos muestra que desde el principio Él busca dirigir a su pueblo. De muchas maneras busca dirigirnos a nosotros. Pero veremos en el transcurso del mensaje que Dios tiene un requisito primordial para que nosotros podamos tener su dirección. Estamos caminando en un mundo desconocido. Aunque conozcamos físicamente de manera natural la ciudad, el barrio, las personas, pero el mundo en que nos estamos moviendo es espiritual, es invisible, no lo conocemos, no lo podemos ver. Debemos tener a alguien que nos dirija correctamente, pero ese alguien debe conocer todo lo que hay allí adelante y debe transmitirlo a nosotros de manera que podamos entenderle. Dios se da a conocer, Dios se da a entender. Y veremos cómo el Espíritu Santo nos dirige a nosotros en el transcurrir de nuestras vidas. Y espera de nosotros algo muy particular. Comenzamos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 23, Éxodo 23, desde el versículo 20 al versículo 24, vamos a leer. Éxodo 23, 20 dice la palabra: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Paremos allí. Dios le está hablando aquí a Moisés, después que ha liberado a su pueblo de las garras de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. Dios le está diciendo que ellos están libres de aquella situación y ahora Dios dispone para ellos una guía, un ángel. Su ángel le iba a dirigir a ellos en el caminar, pero Dios les dice claramente que no les sean rebeldes a la dirección del ángel. Cuando el ángel de Jehová dice algo, no se le puede contradecir ni se le puede desobedecer. Es la dirección de Dios.
Vemos aquí una palabra clave. No podemos ser rebeldes a la dirección de Dios. No lo podemos. Dice, no perdonará tu rebeldía. Dice más. Hemos visto en el versículo 22, si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. No está diciendo si hicieres un poquito, el 90%, el 99%, está hablando del 100%. La obediencia que Dios espera es total, es completa y de buen modo, no por obligación, no de mala gana, es queriendo obedecerle porque lo que Él tiene es para nuestro beneficio. Y dice aquí que si nosotros hacemos como Él nos manda, entonces Él va a ser enemigo de nuestros enemigos. Cualquier persona que te esté afligiendo a ti, que esté haciendo cosas incorrectas en contra tuya, Dios se va a encargar de obrar a tu favor. Dice el verso 24, no te inclines a sus dioses, ni los sirvas, ni los honres. Básicamente destruye todos los dioses de esas naciones. ¿Por qué Dios es tan específico en pedir que se destruyan los dioses de esas naciones? Decía al principio que estamos moviéndonos en un mundo espiritual con cuerpos físicos, pero en un mundo espiritual, donde la lucha es espiritual. Y Dios ha elegido a su pueblo para dirigirle por medio de este caminar. Nosotros somos como peregrinos en la tierra que vamos hacia nuestra ciudad celestial que está en el cielo. Y en este caminar, dice la palabra, hay luchas contra espíritus inmundos que hacen mucho daño a los seres humanos. Y Dios dice, esos espíritus inmundos se basan en que seres humanos utilizan las cosas de ellos, los adoran, se dejan engañar, hacen cosas que ofenden al Creador, al Dios eterno. Y Dios dice, no te postres a esos dioses. Hay una palabra que trajo la hermana María Paula al principio del servicio, que cuando la escuché, digo, Señor, esta palabra es la que me has dado, donde dice, nosotros estamos en un medio donde hay un Dios falso, el Dios Mamón, el Dios de las finanzas. Venimos de nuestros países y los que son de aquí normalmente se postran a ese Dios. Es como que el que tiene el dinero tiene todo. Es como que el dinero es que te da la felicidad, la paz, la vida. Y eso es falso. Es Dios el que te da la paz, la vida, la felicidad. De hecho, Dios te dice, puedes comprar hasta sin dinero, porque Él es que provee todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. No podemos postrarnos delante del Dios Mamón. No podemos postrarnos delante del Dios de las riquezas, porque es un falso Dios. Las riquezas es un engaño. La Biblia dice que tienen como alas y se desaparecen. Personas que se afanan solo por tener dinero y pierden lo más valioso que es sus almas. Jesús dijo una vez de que le sirviere al hombre ganar todo el oro de este mundo y al final pierde su alma. De nada le vale, porque todo el dinero se quedó para que otro lo use, pero su alma se perdió. Entonces, tengamos mucho cuidado con dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo. Personas que por causa de que necesitan el dinero ponen a Dios a un lado o las cosas de Dios a un lado, estás tomando la decisión incorrecta. Dios va por encima de todo, aún por encima de toda necesidad, va Dios. No te inclines a ellas, dice, destrúyelos del todo. No permitas que nadie te engañe con asuntos financieros cuando esto va a hacer efecto negativo a tu alma. Voy a saltar al verso 31. Dios dice, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Verso 32.
no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios es muy específico. Está hablando de idolatría. No te postres delante de ningún ídolo hecho por manos humanas, ya sea una estatua o un cuadro, lo que fuera, no te postres, porque estarías ofendiendo a Dios. Destruye esos ídolos. Pero no solamente son ídolos, como vemos las estatuas, los muñecos, las cosas que ponen para pedir que les adoren, que les hagan oraciones. Dios dice también, guarda lo que tu corazón contamina. Hemos hablado de las finanzas que normalmente contaminan el corazón. Personas hacen transacciones que no son correctas solo porque quisieran ganar más, porque creen que teniendo más serán mejor o serán más valiosos o más importantes. Es un engaño. Siempre maneja tus finanzas de la manera justa, correcta. Es la manera que Dios quiere. No dejes que el dinero robe tu corazón. El hecho de que tengas abundancia no es para que pierdas tu alma. Dios te quiere bendecir, pero no quiere dañar tu corazón. Cuídate, cuídate. No permitas que en tu casa ese ídolo reine, ese ídolo domine. El pueblo de Israel fue advertido. Iba a ser dirigido por el ángel de Jehová. Tenía que ser obediente a las directrices de este ángel. Pero el pueblo de Israel falló, muchas veces falló. Nosotros fallamos muchas veces también. Y creemos que si fallamos no hay consecuencias. Y muchos repiten y repiten un fallo porque no hay consecuencias. La Biblia dice, el pecado te va a alcanzar. Siempre hay consecuencia. Tarde o temprano va a llegar la consecuencia. Ese pueblo de Israel se apartó de los mandamientos, de la dirección que Dios le daba. Se apartó. Cuando estaban para llegar a la tierra prometida, la Biblia dice que Dios mandó a Moisés a que enviara espías para que mirara qué tipo de tierra era la que Dios les estaba dando. Y los espías, que no es esa la historia que voy a entrar en ella, pero los espías miraron lo incorrecto. 10 de ellos miró lo incorrecto y 2 de ellos se mantuvo fieles a lo que Dios decía. Y por esta causa se rebelaron contra Dios y Dios los castigó con 40 años rondando en el desierto. 40 largos años de castigo porque duraron 40 días los espías analizando la tierra. Y ellos fracasaron. Y esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, la de 18 años, de 20 años en adelante, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero luego, cuando Dios les dio la nueva oportunidad, vaya por favor al libro de Josué, capítulo 1. Cuando Dios le da la nueva oportunidad, les recuerda ahora a Josué las cosas que le decía a Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 7. Dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice a Josué, similar como le había dicho a Moisés: estoy contigo todos los días, pero obedéceme, que el pueblo obedezca, que las cosas que les he dicho las pongan en práctica. ¿Cuántas palabras recibimos periódicamente de parte de nuestro Dios? Aquí en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro tiempo devocional, en algún lugar donde estamos, Dios está hablándonos. ¿Cuántas de esas palabras ponemos en práctica? Preguntémonos. Solo en los últimos mensajes que Dios ha traído, digamos, a esta iglesia, ¿cuáles cosas tú has hecho? ¿O de cuáles te recuerdas que se habló por lo menos? Nos damos cuenta que Dios nos dirige, pero somos tardos para poner en práctica la palabra. Y si no la ponemos en práctica, la vamos a olvidar. Y si la vamos a olvidar, nos van a confundir. Y si nos confunden, entonces vamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Estaremos entrando en rebeldía, en desobediencia a su palabra, porque no hemos sido diligentes en poner en práctica, en obedecer su palabra. Dios le dice a Josué aquí: voy a estar contigo todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente, nadie podrá mantenerse en pie delante de ti. Pero te digo algo, no solo te esfuerce, seas valiente, pero sé obediente. Obedéceme todo lo que te estoy diciendo. Aleluya. Bendito es Dios. Vemos en esta historia, más adelante dice que el ángel se le aparece a Josué y él no lo conocía. Él preguntaba: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o del enemigo? Y él dice: como príncipe del ejército de Jehová he venido a ti. Y entendió, Dios ha enviado su ángel, como envió a Moisés también, para dirigirles. Una vez él les daba una orientación, una dirección, que diera las vueltas a la ciudad de Jericó. Usted sabe la historia. Para cualquier persona que razona, dice: eso es una locura. ¿Cuándo se ha visto que se pelea contra una ciudad dando vueltas en silencio? O dando vueltas al final vociferando fuertemente. ¿Dónde se ha visto eso antes? En ningún lugar. Pero Dios tiene muchas maneras de glorificarse. Dios tiene maneras de hablarnos a nosotros que ofende nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro entendimiento, pero que Dios, si obedecemos, se va a glorificar. Dios es Dios y no hay nada imposible para Él. Él espera que escuchemos atentamente lo que nos dice y que pongamos en práctica, en obra, lo que Él quiere que hagamos. Para Él, entonces, glorificarse. Como dice en el versículo 7 al final, dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperado. Queremos prosperar a nuestra manera. Queremos prosperar, pero como el mundo dice que se prospera. Y esa manera trae mucho dolor, mucha aflicción, mucha tristeza. La Biblia dice que las riquezas que vienen de Dios no añaden tristeza. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere prosperar tu camino, pero te dice: obedece la palabra que te envío, obedécela. Vaya al capítulo 23 de Josué. Ya Josué está terminando su misión en la tierra, lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Josué dice algo al pueblo.
capítulo 23, versículo 1 al 3. Y seguiremos leyendo otros versículos. Dice la Biblia: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Me detengo allí. Dios le había dado paz a su pueblo de todas las naciones de alrededor, porque había vencido a los reyes con los cuales se habían enfrentado. Y dice aquí que Jehová es quien ha peleado por vosotros. Cuando tú obedeces a Dios y el enemigo se levanta contra ti, Dios te dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo y yo peleo por ti. Solamente obedéceme. Si no comprendes mi palabra, pide orientación, pero obedéceme. No seas rebelde. Y Josué les habla a ellos de cómo habían vivido esta gran experiencia. Ver a Dios peleando a su favor. Dice el verso siguiente, verso 4. He aquí, dice Josué, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Les dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. La misma palabra. Dios te dice a ti, me dice a mí: no te mezcles con las personas que te rodean. No mezcles lo que Dios te ha dado con lo que otros impíos, inmundos tienen. Lo que Dios te ha dado es santo, santo, santo. Es valiosísimo. Dios te ha dado a ti su espíritu. No te mezcle. No permitas que los inmundos te contaminen y luego tú también seas desechado. Defiende lo que Dios te ha dado. Dice aquí, Él le dice: esfuércense en guardar, esfuércense mucho en guardar lo que Dios les ha dicho, les ha mandado, para que ustedes se mantengan puros delante de Dios. Dice el verso 10, voy a saltar allí: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Un varón perseguirá a 1000. Un varón. 2 perseguirán a 10,000, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? No importa la cantidad de personas con quienes se tenga que enfrentar. Si Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria vez tras vez. Nunca serás derrotado. Nunca conocerás derrota. Nunca conocerás lo que es quedar en el piso, destruido. Aleluya. Dios te lo dice claramente. Si tú eres obediente, si tú buscas conocer para poner en práctica lo que Dios quiere,
Dios se va a encargar de pelear tus peleas. Dios se va a encargar de darte la victoria. Dios se va a encargar de ir delante de ti. Dios se va a encargar de guardar tu vida, de protegerte, de librarte del mal. Nadie se podrá levantar contra ti y quedarse en pie, porque Dios es que te va a defender. Dios es que va a luchar por ti. Es importantísimo conocer los requisitos de Dios. Buscar de manera correcta, sincera, profunda, conocer a Dios, conocer sus mandatos para nosotros. Es muy importante. Y después que lo conocemos, ponerlo en práctica y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Seguir obedientes al Señor y saber que Dios nos va a dar una gran victoria. Pero el último versículo que leímos dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. No dice para que obedezcáis, dice para que améis. Hay una relación entre obedecer y amar, que la veremos un poquito más adelante. Hay una relación bíblica. Dios está diciendo: obedezcan todo, porque en la medida que están obedeciendo, no solo le permiten a Dios que se glorifique, pero están demostrando que aman a Dios, que aman al Señor. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 1. Veamos algunos versículos en el libro de Hebreos. El capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Paremos allí. Dice: Dios ha hablado por muchos medios en el pasado. Ha dirigido a su pueblo por medio del ángel de Jehová. Ha dirigido a su pueblo por medio de palabras proféticas dadas a los profetas. Ha dirigido a su pueblo de muchas maneras. Pero que en el último tiempo, Dios ahora nos está hablando por medio de su Hijo, quien vino a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Él se ha sentado a la derecha, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Dice el capítulo 2, verso 1, para nosotros en este tiempo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo vamos a escapar si menospreciamos las palabras que el Espíritu Santo está hablando? ¿Cómo podemos escapar cuando aquellos que eran dirigidos por los ángeles no escaparon cuando fueron desobedientes? La Biblia dice: ¿cómo creen que podríamos nosotros escapar si ahora dejamos de escuchar la voz del Hijo? Y la voz del Hijo que fue dada a sus discípulos
Y los discípulos la siguieron dando a otras generaciones por medio del Espíritu. Y el Espíritu Santo confirma esa palabra por medio de señales, de prodigios, de milagros. Las cosas que han sucedido no han sucedido de manera humana. No han sucedido porque personas sabias se juntaron, hicieron un buen plan y tuvieron éxito. Las cosas suceden porque el Espíritu Santo está respaldando la obra de la iglesia. El Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Por eso la iglesia de Cristo se mantiene, porque es el Espíritu de Dios el que está allí desde el principio y quiere de nosotros que seamos obedientes. Y cuando somos obedientes, no es por temor a ser destruidos, es para demostrarle a Dios que lo amamos, porque nos ha amado tanto, que su Hijo vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Su gran amor se manifestó hace ya algún tiempo y nosotros somos hoy receptores de esta gracia divina. Vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 14. ¿Qué decía Jesús con respecto a aquellas personas que dicen que le aman? 14, el versículo 21 y el versículo 24. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que le dice Señor y lo enamora y le dice tantas cosas lindas y luego no le obedece. Jesús dice: el que me obedece es el que demuestra que me ama. Dice el verso 24: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando una persona ama al Señor verdaderamente, le obedece. Y cuando le obedece, entonces la manifestación de Dios se da en esa vida. Viene el Espíritu Santo y ocurren las señales, los prodigios, los milagros. En el versículo 15, un poquito atrás, Jesús les decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos dice a nosotros: ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Ustedes dicen que yo soy importante para ustedes. Ustedes dicen que son agradecidos, guarden mis mandamientos. Esa es la manera de Dios ver que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a esa tierra prometida. Porque Dios quiere vencer a los enemigos por nuestra causa. Porque Dios quiere glorificarse. Pero si no hay obediencia, entonces hay rebelión, rebeldía. Y Dios no puede progresar la rebeldía. Por eso nos dice el Señor: si me amas, obedéceme. Y dice el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios le dijo a Moisés: mi ángel va delante de ti. Dios le dijo a Josué: mi ángel va delante de ti. Dios nos dice a nosotros: mi espíritu está contigo. Él te va a guiar. Él te va a dirigir a toda la verdad. Él te va a hablar. Él va a estar contigo siempre. Nunca se apartará de ti. Estará contigo donde quiera que vayas. Como le dijo Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente y pon en obra lo que Él te enseña. En el capítulo 16, verso 13, dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, viene a glorificar a Cristo. Cuando hay una obra sobrenatural, espiritual, que es hecha por el Espíritu Santo, es para que nosotros los seres humanos demos gloria al Hijo de Dios, a Jesucristo. Para que declaremos que solo Él es merecedor de la gloria, no nosotros, sino Jesucristo, quien fue un hombre de carne y hueso, que vivió en esta tierra de manera perfecta. Él es el único que merece gloria, porque es el único que pudo vencer todo poder de las tinieblas. Es el único que pudo dar su vida para rescatar las nuestras. Aleluya. Dad un aplauso más fuerte al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo es glorificado, el Padre recibe gloria. Es como el Padre se deleita en ver que la humanidad está agradecida por lo que su Hijo hizo. El Padre recibe deleite, recibe gloria. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a oírle a Él. Tenemos que aprender. Si Él nos va a dirigir y somos sordos y somos ciegos, ¿cómo podemos conocer lo que nos esté diciendo? Tenemos que ser diligentes en buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos para conocerlo a Él. Dios nos conoce, pero nosotros a Él no lo conocemos todavía. Y Él quiere revelarse a nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos dirige, nos habla. Toda persona que busca a Dios le encuentra, le halla. Toda persona. La Biblia dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. Dios dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a esa persona. Dios no está lejos, intocable. Dios está cerca dentro de nosotros y dice, búscame. Pero hay tantos ruidos a nuestro alrededor. Hay tantas distracciones a nuestro alrededor que tratan de robarnos la atención que solo Dios merece. Tenemos que discernir la voz del Espíritu, porque Él es nuestro guía. Él nos guía a toda verdad. Cuando tú tengas alguna inquietud, alguna confusión, acércate a Él. Él te va a dirigir. La Biblia dice que la unción que permanece en nosotros es verdadera. Y esta unción nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene personas que puede utilizar, maestros, tiene personas claves que puede dar enseñanzas. Pero esto no lo sustituye a Él. Él quiere hablarte directamente. Si Él es tu guía, búscalo. Busca la comunión con Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos? Si hago esta pregunta es obvia, todos vamos a levantar la mano. Y a preguntar, ¿cuántos quisiéramos ser dirigidos por el Espíritu? Todos. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio para buscar su rostro y poderlo escuchar a Él? Es más clara. Deja tu mano en alto. Padre, mire esas manos. Mire esas manos, Señor. Ellos te aman y quieren esta comunión con tu Espíritu. Ha sido mi oración hoy, que en este servicio viene algo muy especial del Espíritu para cada vida que está aquí y cada vida que está en las naciones que de alguna manera dan seguimiento a lo que acontece en este lugar. Baje su mano, por favor. Pero la palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo,
el Espíritu de verdad, el Consolador, el Consejero, el que va a estar con nosotros para siempre. Todos los días de tu vida tendrás la presencia del Espíritu de Dios. Todos los días de tu vida. Cuando des el último aliento, aleluya, cuando sea tu momento para expirar, el Espíritu Santo tomará tu alma y la entregará a ese ángel que te ha de llevar a la presencia del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo, tu compañero fiel, tu amigo, tu consejero, tu guía, aquel que está contigo en todo momento, en todo lugar. No importa que estés batallando, no batallas solo, sola, Él está contigo. Y Él te dice, no temas, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Te voy a decir la clave, te voy a decir las palabras claves, te voy a mostrar el camino. Él está contigo. Es lo más precioso que podemos tener los seres humanos. La misma presencia del Dios Todopoderoso viviendo en nosotros. Por causa de que el Hijo de Dios se hizo hombre y ganó para nosotros este gran privilegio. Y voy a terminar en el libro de Hechos con algunos ejemplos de la guía del Espíritu Santo. Comencemos en el capítulo 5, por favor. Hechos 5. El versículo 27. Dice, y esto tiene que ver es cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, que vino el Espíritu Santo y se levantó contra ellos una persecución, y los sacerdotes, el Sanedrín completo y otros decían, cállense, no hablen de Cristo. Dice el verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso puede traerte problemas. Pero Dios te puede librar de los problemas. Y si no te libra de los problemas, déjame decirte, tú estás guardado en el Señor, guardada. Pero obedece a Dios y no obedezca a las leyes injustas, inmorales que los hombres en su ignorancia están haciendo. Obedece a Dios. Dice el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios le da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que le obedecen. Muchos dicen, Señor, lléname de tu Espíritu, obedéceme un poquito más. Sígueme obedeciendo. Toma la palabra y vívela. Y verás cómo no necesitas pedirme, lléname, dame. No, porque yo voy a estar obrando en ti. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer y el hacer. Él es que nos motiva. Él es que nos atrae. Él es que nos muestra lo glorioso que es tenerlo a Él a nuestro favor. Él es que nos muestra las cosas profundas, espirituales, invisibles. Él es que nos da la manera para que nosotros podamos ser obedientes. Él es que quiere obrar en tu vida. Esos milagros
que han acontecido en el transcurrir de toda la historia cristiana por grandes hombres y mujeres de Dios, fueron hechos porque ellos tenían esa comunión con el bendito Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo sigue en la tierra y está hoy en esta generación contigo. Ya no está con los grandes predicadores del pasado, ellos están con Cristo, pero está hoy contigo y conmigo y con las nuevas generaciones que se van levantando porque la iglesia sigue adelante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y estos apóstoles habían llenado a Jerusalén ya. Estaban predicando de Cristo y los judíos ofendidos y ellos predicando de Cristo. Y les atrapan y les están advirtiendo. Y ellos les dicen, Cristo Jesús ha sido puesto Rey y Señor. Cristo Jesús es el que Dios ha dado para que sus pecados sean perdonados y sea salvo. Ellos le predican el Evangelio a aquellos que están amenazándoles. Seamos nosotros de esta valentía. Pero para poder tener esa valentía necesitas la llenura del Espíritu. Y para tener la llenura del Espíritu necesitas la comunión del Espíritu. Y para tener la comunión del Espíritu necesitas decidir obedecer al Espíritu. Cuando Él te dirige, cuando Él te habla, obedécele. Verás que Dios no hace acepción de personas. Verás que el mismo Dios que usaba a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles, es el mismo Dios que te va a usar a ti. Es el mismo Dios que puede usarte para llenar del conocimiento de la gloria de Dios naciones enteras. Hay personas aquí que pueden ser usadas por Dios para ir por las naciones, para predicar el Evangelio de verdad, de salvación, con la dirección, con la guía, la presencia, la unción del Espíritu Santo, para la gloria del Hijo de Dios. Hay personas que pueden ser usadas por Dios para hacer cosas muy grandes en este siglo. Que podamos mirar una historia presente, poderosa. Que se repita el obrar del Espíritu Santo como era en la iglesia primitiva. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos aún a ser perseguidos por causa de la palabra y aún a ser muertos por causa de la palabra, pero que digan, Señor, mi vida es tuya, úsame como quieras. Yo quiero ser tuyo, Señor. Lléname más y más. Dame valentía, dame fuerza, dame vigor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios da su espíritu a los que le obedecen. No solo a los que escuchan la palabra. No solo a los que dicen te voy a obedecer y se van a hacer otra cosa. Una vez Jesús daba una parábola de los dos hijos. Decía que un hijo, el padre le manda a trabajar y él dice, no voy. Y no fue. Y luego manda a otro y dice, sí voy. Y no fue. Pero luego el que se había arrepentido trabajó. Uno de ellos dijo que no iba y luego se arrepintió y fue. Y otro dijo, sí voy y no fue. Jesús dice, el que obedece, ese es el correcto. No es el que dice que va, es el que va. Del dicho al hecho, dicen, hay mucho trecho. Preocupémonos por caminar rápido ese largo trecho y obedezcamos la palabra. Hagamos lo que Dios dice. Pongamos por obra lo que Dios nos manda. Queremos ver a Dios en nuestro caminar. A Josué le dijo, prosperarás en tu camino en todo. A Moisés le había dicho, nadie se podrá levantar delante de ustedes, yo voy a estar contigo, mi ángel va a estar delante de ti. A nosotros nos dice, el Espíritu está contigo para siempre. ¿Qué más queremos? No estamos solos nunca. Hay un guía poderoso y sabio que nos dirige. Este guía es Dios mismo, está con nosotros. Y solo nos dice, obedéceme. Otro ejemplo, más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 19. Tenemos aquí en la historia, cuando Cornelio oraba, que le apareció un ángel, mandaron a buscar a Pedro. Y Dios le había dado a Pedro unas visiones ya.
Y cuando llegaron a llamar a la puerta, dice el versículo 19, Hechos 10, 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Escucha, Pedro luego narra que él no había entrado nunca a la casa de un gentil. Se ha guardado siempre, pero ahora Dios le dice, ve allá porque yo lo he mandado. Ahora tiene tremendo dilema. ¿Voy a seguir obedeciendo lo que siempre he obedecido o ahora voy a obedecer esta nueva orden que tú me das, que viola hasta lo que he vivido hasta hoy en día? ¿Qué tú harías? Pedro obedeció. Porque cuando el Espíritu habla es para que obedezcamos. Dios dice algo y no podemos, Señor, pero mira que ayer, antes de ayer, nada, yo te dije esto, hazlo hoy. Dios es el que nos dirige. Cuando tú andas por algún lugar, repito lo que decía al principio, alguna ciudad desconocida, y tú tienes a alguien que te está guiando, te dice, vayamos ahora por este camino. ¿Qué tú le vas a decir? No, ayer fuimos por ese camino. ¿Y por qué hoy otra vez? Hello, ¿quién es que está guiando a quién? Seamos dirigidos por el Espíritu. Pedro obedeció. Más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 27, tenían ahora, después que Pedro fue a los gentiles y el Espíritu vino a ellos, Pablo también andaba predicando por los gentiles, se levanta un conflicto y forman el primer concilio en Jerusalén. Se reúnen los ancianos porque ahora tienen un problema. ¿Cómo vamos a hacer con los gentiles que aceptaron a Cristo? ¿Son judíos? ¿Deben vivir como los judíos? ¿O hay algo especial para ellos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la iglesia no sabe qué hacer, en lugar de ponerse a inventar cosas, ¿qué debemos hacer? De rodillas, pedirle, Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos qué tú quieres que hagamos. ¿Qué debemos hacer? No queremos cometer errores, no queremos cometer infracciones, no queremos violar tu palabra, pero dirígenos, Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos donde tenemos la seguridad de que no andamos solos, de que tenemos una presencia divina, poderosa a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Pero debemos ser obedientes. Cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, búscala. No tomes decisiones a la ligera. No te dejes presionar por nadie, ni siquiera porque es la costumbre, ni siquiera porque en el pasado así te sucedió y era bueno. Si no hay una convicción de Dios, no permitas que ningún factor externo tome decisiones por ti, te force a tomar decisiones. Busca la dirección y espera en Dios. Mire lo que aconteció. Verso 27, Hechos 15, 27 dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¡Qué sorpresa! Ellos reciben de parte del Espíritu de Dios que para los gentiles esto es lo único que Dios pide que hagan. No que guarden la ley, no que se circunciden, nada de eso. Solamente dice, ustedes tienen que hacer esto. Absténganse de lo sacrificado a ídolos. Mucho cuidado con la idolatría. Nada de idolatría otra vez. Absténganse de sangre. Nada de aquello que le gusta, que es hecho con sangre y arroz. Olvídese de eso, como le tenga el nombre.
absténgase de ahogado, absténgase de fornicación. Esta palabra fornicación, porneia, habla de sexo ilícito en cualquier dirección. La palabra porneia significa fornicación fuera del matrimonio, adulterio, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo. Todas las desviaciones están incluidas en esa palabra y dice, apártense de eso. Y dice, háganlo y harán algo bueno. Termino en el capítulo 16, versículo 4. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y mire ahora este hecho final que vamos a leer. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Qué manera de poder conocer a Dios! Muchas veces nosotros queremos hacer algo, parece bueno, predicar la palabra es bueno, entonces predícala. Pero el Espíritu Santo te está dirigiendo y Él te dice, no prediques hoy. Ok, no sé por qué. Yo creía que era bueno porque tú nos mandas a predicar por doquiera, pero listo. Entonces nos vamos a la otra ciudad. Cuando está en la otra ciudad, no, aquí tampoco. Podríamos decir, ¿por qué no me das mejor un plan para seguir? Ve a esta, luego a la otra y aquella dentro de 5 años. ¿Por qué me haces ir diligentemente y luego me dices allá que no? Dios obra como Él quiera. Lo importante es que le obedezcamos, que seamos sensibles. Que si Dios dice no, no. Y si Dios dice hazlo, hazlo. Por medio de una visión, Pablo recibía directamente de Cristo. En este caso, Dios quiso darle una visión. Y sin embargo, Pablo conocía cuando Dios le hablaba. Qué bueno es que tú y yo podamos también desarrollar, cultivar este tipo de comunión con el Espíritu. Que podamos ser sabios al escuchar su voz, que no haya confusión. Muchos, porque es algo bueno, creen que necesariamente se tiene que hacer. Pero el Espíritu puede decir, no todavía. Pero es bueno, no todavía. ¿A quién vas a escuchar? Para eso necesitamos de nuevo sumergirnos en su presencia. Salir de ese mundo de maldad que nos rodea y meternos en la presencia del Señor. Aunque estemos en el trabajo, en el centro de estudio, en la calle, en el parque, tú puedes estar rodeada de la gloria de Dios, porque estás en la presencia del Señor, trabajando para Él, sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestro guía es sabio y poderoso. Es el más sabio que existe y es el más poderoso que existe. Y nuestro guía está con nosotros y dijo, no te dejaré, no te desampararé. Siempre estaré contigo a donde quiera que vayas. Siempre te ayudaré. Siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Siempre. Vamos a pedirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer en este día con todos nosotros. Pero si hay alguna persona aquí que no ha comenzado el caminar del Señor, te voy a explicar. La Biblia dice
que para poder pertenecer al reino de Dios, tienes que venir a Cristo. Y venir a Cristo significa reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el valor de su sacrificio, que es válido para ti también, para salvar tu alma, para que sean perdonados tus pecados y borrados, para que el Espíritu Santo venga a ti y haga en ti un nuevo nacimiento. Luego te tienes que bautizar y decidir obedecer al Señor. Normalmente se habla de recibe a Cristo. Dios me mostraba ayer que no use ese término, más bien que entregues tu vida a Cristo. Es tu vida la que le entregas al Señor, donde dice: Señor, ya no viviré yo, quiero vivir para ti, obedecerte a ti, conocerte mejor, estar en comunión contigo. Las cosas que antes hacía no las quiero hacer más. La manera que antes vivía no quiero vivir más ofendiéndote. Es una entrega al Señor. Y cuando nos entregamos al Señor, entonces el Señor nos recibe y nos da su Espíritu. Y todo lo que hayamos hecho en el pasado, Dios lo borra. La sangre de Cristo borra todo pecado. Somos hechos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Ahora Dios dice: te hago heredero, heredera del reino. Ahora estarás siempre con mi presencia en ti. Y te voy a enseñar los caminos correctos. Te voy a enseñar a andar. Sobre ti fijaré mis ojos, te dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Si hay alguien que no ha comenzado el caminar con el Señor y hoy te das cuenta que necesitas de Dios, que necesitas la guía divina, que necesitas a aquel que está en la tierra guiando seres humanos, porque estos seres humanos se han dispuesto a obedecer la palabra. Te digo, ¿dónde estás? Habla con Dios. Entrega tu vida al Señor. Dile al Señor que tú no quieres seguir caminando sin rumbo, que tú quieres la dirección del Espíritu Santo. Y Dios te va a escuchar si le hablas con todo corazón. Arrepiéntete de que no has vivido una vida perfecta delante de Dios y pídele perdón a tu Creador, que Él te va a perdonar. Usa tus palabras y habla con Dios. Si alguien está iniciando hoy o recientemente su caminar en el Señor, nos gustaría regalarte un material que te puede ayudar mucho a dar los primeros pasos. Pero será al final del servicio, al final, no olvides, en la parte de asimilación, allá al fondo a mi derecha. Busca ese material. Hay algunos hermanos allí preparados para orar por ti y para entregártelo. Aún Biblias si no tienes. Pero lo más importante, obedece al Señor. Él te va a guiar siempre. Y si hay aquí alguna persona que en el caminar con Cristo has resbalado, te has desviado, has perdido el enfoque, te has dejado engañar, esas fuerzas que hoy tienen sumida en la oscuridad a la humanidad, lo más probable es que han tocado también tu vida. Por algún medio de información te ha llegado una contaminación. Es el momento de decirle al Señor que te perdone, que te limpie, pero toma la decisión de abandonar esa práctica. Toma la decisión de no seguir haciéndolo, porque de Dios no te puedes burlar. Y aquellos que se han estado guardando para el Señor, a ti también te digo, el que esté firme, mire que no caiga. No te descuides, no te distraigas. El galardón es grande, el galardón es glorioso, vale la pena. No te distraigas, no caigas de la firmeza donde estás. Vamos a orar todos al Señor y a pedirle a Dios que nos dé esa gracia espiritual que tiene preparada para tu vida y la mía. Levanta tu mano al cielo.
La palabra dice que el Espíritu se recibe por fe. Por fe. Pon tu fe en el Señor, en aquel que te creó